necesitamos más de tu presencia, de tu amor, de tu manifestación para con nosotros en nuestras vidas. A veces tenemos tantas voces alrededor de nosotros que no encontramos la verdadera respuesta a nuestra angustia, a nuestro ser, a lo que necesitamos. Señor, queremos pedirte en esta mañana que en la intimidad de la pequeñez, de la sencillez, podamos sentir y experimentar tu presencia real, que como hermanos de familia que te buscamos en esta mañana, todos los embates y los afanes de Jesucristo, del diablo, pues, Señor, que atacan a Jesucristo, puedan ser reprendidos, puedan ser esparcidos, puedan ser derrotados. Señor, yo te suplico que tú puedas ministrar a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, vamos a la última parte de este pasaje que hemos estado hablando sobre la serie de Padre Nuestro, y la intención de hablar sobre esta porción de la Escritura ha sido la intención de que nosotros reevaluemos y replanteemos una espiritualidad que sea más adecuada a lo que el texto dice. Llegamos al final de la exposición de la oración de que Jesús enseñó a sus discípulos y nos acercamos a los versos finales de lo que el texto hemos estado escudriñando. Estas palabras son importantes. Antes de entrar en detalle con el texto, hay dos cosas que quisiera mencionar con respecto a esta porción de la Escritura. La primera tiene que ver con el hecho de que algunos comentaristas mencionan el hecho de que el texto que estamos leyendo no aparece en manuscritos originales. Que este versículo, estas palabras, dicen algunos, no están en los manuscritos más antiguos y los mejores manuscritos. Por lo tanto, dicen que estas palabras no fueron dichas por Jesús, sino que fueron agregadas más tarde por alguien que copió las Escrituras. Esa es una de las posiciones con respecto. Por eso es que ustedes verán que algunas personas o algunas versiones de la Escritura ponen este texto, al final no va a aparecer. Sin embargo, yo soy de la opinión que Dios ha preservado su santa palabra y Él ha protegido su transmisión a través de los años, y tenemos en nuestras manos las palabras que Jesús dijo y que quiere que tengamos. Para mí no hay una evidencia contundente o una evidencia bien precisa de hacer un estudio de la crítica textual de que estas palabras no fueran dichas por Jesús. Así es que sí creemos que estas palabras provienen de la boca de Jesús como un cierre de la espiritualidad que él estaba diciendo. Lo segundo es que esta final de esta oración está vinculada con los dos temas anteriores. Uno tiene que ver con de no meternos en la tentación, y la otra tiene que ver también con el perdón. Parece que esas son las dos áreas más frecuentes que nosotros podemos tener problemas. El estar asociado con la tentación y el tentador, al final Jesús termina hablando de tres cosas importantes que son básicas para la lucha espiritual de cada uno de nosotros. Esta oración termina como comienza, termina con una oración de alabanza. Al principio la oración comienza diciendo que oremos como santificado sea tu nombre, y al final estamos llamados a regocijarnos en ese nombre, a quien tiene todo el dominio, el poder y la autoridad. Y hemos cubierto varias cosas con respecto a esta oración. Primero dijimos que la oración se trata de recordar a Dios como Padre, por eso empieza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda habla sobre la santidad, santificado sea tu nombre.
La tercera tiene que ver con una oración sobre el gobierno de Dios en nuestras vidas, venga tu reino. La cuarta tiene que ver con la renuncia de nuestra voluntad, por eso el texto dice hágase tu voluntad. La sexta tiene que ver con solicitar la provisión de Dios en nuestras vidas, y por eso habla de darnos hoy nuestro pan de cada día. Y luego se trata también de la liberación, de la libertad que se nos da al que no caemos, no podemos caer en tentación, sino librarnos del mal. Si abrimos nuestras Biblias en Mateo 6, la parte final del versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En un mundo tan lleno de voces y de dificultades que tenemos, encontramos que hay varias cosas importantes que debemos entender. Me gustaría que nos acercáramos al texto con estas tres palabras que son importantes. Para mí, las tres palabras que aparecen en el texto son palabras que no solamente hablan de lo que Dios es superior, sino de las tentaciones que nosotros tenemos como seres humanos para querer usurpar lo que a Dios le pertenece. Hay tres áreas en este pasaje que hablan de que le pertenecen a Dios. El texto dice tuyo, y eso es enfático. A nadie más le pertenecen estas áreas. A nadie le pertenece el dominio, a nadie le pertenece el reino, a nadie el poder, la gloria. A nadie le pertenece más que a Dios. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en nuestras formas de ser y formas de hacer, podemos perder la perspectiva y entrar con respecto a estas tres altas montañas, meternos en problemas. Observe que esta declaración aparece al final de la oración. Es como que si Jesús dijera: nunca olviden que el que gobierna y el que maneja todas las circunstancias de sus vidas soy yo. Y por eso habla de estas tres cosas. Así que quisiera ver el texto desde tres perspectivas diferentes. Primero quisiera que viéramos las tres expresiones bíblicas. ¿Qué significan realmente las expresiones bíblicas? La segunda cosa es cómo esas expresiones que aparecen aquí nos meten en tentación. Y la tercera tiene que ver cómo Dios hace una reflexión sobre qué aportaciones podemos hacer nosotros para combatir esas tentaciones que nosotros tenemos. Así es que en primer lugar, las tres expresiones que aparecen en el texto son importantes definirlas. Primero, el texto aparece como la expresión reino. Jesús dice que debemos orarle a Dios tuyo, que es el reino. La palabra reino aquí tiene que ver con dominio, con territorio, con un pueblo sobre el cual gobierna un rey. Y abstractamente, o sea, conceptualmente se podría definir como en el corazón de los cristianos. El reino de Dios debería estar en el corazón de los cristianos, desde una perspectiva espiritual. Pero también se habla de no solamente de que el reino de Dios está en nuestro corazón, sino que nuestra mentalidad de hombres y mujeres es que estamos sometidos a un reino que maneja un rey las características de ese reino. En ese sentido, el reino tiene que ver con en que nosotros llegamos a reconocer que nuestra máxima autoridad es el reinado de Jesús en nuestras vidas. Por eso en la Biblia muchas veces se habla del reino de Dios. Con respecto al reino hay diferentes ideas y teorías, pero la idea que debemos tener nosotros es que nosotros somos los agentes de ese reino y que el rey gobierna sobre nosotros. Ahora, observe que para nosotros decir aquí, tuyo es el reino, pareciera ser que no tiene ninguna implicación espiritual ni de batalla. Pero ustedes deben recordar que en este momento en que Jesús está diciéndole a la gente que debe decir tuyo es el reino y el dominio y el poder, están diciéndolo en un contexto donde gobierna el mundo César, que es el rey del dominio, y que con toda su realeza, sus anillos y sus ropas y su poder y toda su pompa y circunstancias, y este hombre gobernaba desde donde está la Roma hasta la India,
y la firma de su nombre literalmente cambiaba cualquier cosa. Cualquier cosa que el César firmaba o decretaba era algo que todo el mundo debía someterse. Cuando a un cristiano se le dijo aquí, en el tiempo original, de que debería decir tuyo es el reino, lo que está haciendo es una acción de rebelión hacia el sistema en el que está. Si un soldado romano lo veía a un cristiano rezando o orando este término, diciéndole no es César, sino el Dios Jesucristo, es el rey, era inmediatamente metido a la cárcel. Por eso es que al leer los textos en la Biblia uno se da cuenta de que cuando una espiritualidad que no paga el costo no es verdadera espiritualidad. Para nosotros hacer esta oración en nuestro contexto no tiene nada de riesgo. Pero hacerlo en un contexto donde el que está gobernando se cree rey sobre mi vida y yo renuncio a ese reinado y yo digo que no es mi rey, eso es un acto de valor y un acto de convicción espiritual. Por eso es que él le dice a los cristianos que tuyo es el reino, no el de César, el reino. Es una oración que desafía y una oración que a la vez revoluciona todo el pensamiento en el que estaban metidos. ¿Qué palabras son las que nosotros usamos para que desafiemos el contexto en el que estamos en nuestro medio? En segundo lugar, la segunda expresión que aparece en el texto no solamente es reino, sino que también habla de poder. Dice, tuyo es el reino, tuyo el poder. Y cuando hablamos de poder en la Biblia encontramos diferentes palabras con respecto a poder. Está la palabra poder, que significa capacidad de hacer algo, que es la palabra dunamis, pero también está la palabra poder, que significa capacidad delegada, autoridad. Hay una gran diferencia entre fuerza y autoridad, hermanos. Eso tenganlo bien entendido. La palabra dunamis es fuerza y la palabra exousia es autoridad. Muchos de ustedes pueden tener más fuerza que sus papás, pero sus papás tienen más autoridad sobre ustedes, a pesar de que ustedes sean más fuertes que él, ¿cierto? Yo siempre lo he dicho con mi abuela era una mujer muy de carácter, y para mí, yo podía a mi abuela, si usaba la fuerza, doblegarla inmediatamente, pero si mi abuela me daba una orden, yo la cumplía inmediatamente, porque mi abuela tenía autoridad y yo podía tener la fuerza. El problema es que muchas veces el poder se convierte solo en fuerza, y con la fuerza queremos controlar, queremos someter, queremos hacer muchas cosas, y lo que Dios nos manda a nosotros es que el poder que debemos tener es un poder de autoridad, y la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad que Dios nos delegó, de la capacidad que Él delega, que nos respalda para hacer algo en nuestras vidas. Por eso cuando Él dice que nosotros tenemos autoridad o tenemos dominio sobre los demonios, no tiene que ver con que nosotros los dominamos con nuestros dunamis, con nuestra propia fuerza, sino que los dominamos con la autoridad y el poder que Jesucristo nos ha delegado. Porque aunque nosotros podemos ser más frágiles de fuerza con el demonio, porque Él nos puede destruir en un instante y tiene ventaja de fuerza, tenemos la capacidad y la autoridad de Dios para someterlo. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros tenemos todo un respaldo del poder de Dios que somete a cualquier cosa. Por eso es tan importante entender que muchas de las cosas espirituales que hacemos no las debemos hacer en nuestra propia fuerza, sino que las debemos hacer en lo que Dios ya nos ha dado para poder lograr los grandes metas espirituales. Entonces el poder para Jesús es un poder delegado, no es un poder por la fuerza, y este poder es una evidencia de que la autoridad es superior a la fuerza física. Y Jesús nos dijo a todos los creyentes, yo les doy autoridad. Él no dijo, yo les doy fuerza física o sobrenatural. Por lo tanto, aunque usted y yo nos sintamos inferiores en fuerza a las situaciones que nos toque enfrentar, como cristianos tenemos autoridad contra cualquier fuerza espiritual que nos pueda amenazar. No sé si captan eso. A veces uno puede decir, es que yo soy débil. Sí, en fuerza es débil, todos somos débiles. Y las situaciones nos pueden comer. Pero el problema es que nosotros tenemos que ejercer
no la fuerza que tenemos, porque nuestra fuerza es una fuerza de debilidad. Lo que tenemos que ejercer es la autoridad que Dios nos ha dado para hacerlo. Entonces, si yo me enfrento a una situación, la manera en que yo oro y la manera en que yo me acerco a esa situación es diciendo al Señor, tuyo es el poder, tú tienes la autoridad y puedo ser yo el instrumento para esa autoridad. Eso se aplica para todas las dimensiones de la vida. El tercer término que aparece en el texto es el término gloria. La palabra griega es la palabra doxa y esta palabra significa esplendor, brillo, a veces alabanza, honor como respuesta a Dios, pero por otro lado la palabra de Dios, o la palabra doxa expresa la gloria y el poder y la majestad y el esplendor de Dios. Se usaba originalmente para referirse a la fama de alguien, a su reputación. En la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como doxa es la palabra kabod, y la palabra kabod significa peso, fuerza. O sea, la idea es que con la gloria de Dios nosotros encontramos fuerza grande. Es esencial captar este sentido para comprender el concepto. Cuando hablamos de gloria de Dios, que le pertenece a Él, uno puede ver la gloria de Él en sus obras, por ejemplo. Uno puede ver características como los salmistas declaran de que Dios ha hecho grandes cosas y por lo tanto al ver las cosas que Él ha hecho, uno puede percibir la gloria y la fama de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho cuando debe hacerse con calidad y lo ha hecho bien. Entonces significa que esas virtudes, esas características le hacen a Dios crecer en su fama y en su reputación. Entonces, cuando Jesús le dice a la gente, cuando tú tienes que orar, tuyo es el poder y la gloria, y el dominio, el poder y la gloria, debes entender que lo más importante en la vida de un cristiano al hablar de estas tres palabras es que uno esté elevando la reputación de Dios a un nivel grande, porque Dios es el único que tiene que tener ese tipo de gloria. Ahora, quizás una de las razones por las que no vemos nuestras oraciones contestadas es porque cuando oramos no estamos buscando la gloria de Dios, sino que estamos buscando nuestra propia gloria. Y esa es una de las cosas que muchas veces debe entender, que todas las veces que nosotros nos acercamos a Dios, debemos buscar la gloria de Dios en nuestras vidas para que Él pueda ser glorificado y pueda actuar en favor de nosotros. Ahora, estas tres expresiones nos pueden a nosotros meter en tres tentaciones. Y le voy a explicar cómo. Por ejemplo, la primera, relacionada con el reino, nos puede llevar a confundirnos. La segunda, relacionada con el poder, nos puede llevar a enaltecerlo. Y la tercera, relacionada con la gloria, nos puede llevar a exhibirnos. Son tres tentaciones. Cuando nosotros quitamos poder, honra y gloria, le quitamos tuyo, esas tres cosas se convierten en un problema para nosotros. Porque entonces tomamos el lugar de Dios y empezamos a hacer cosas que simple y sencillamente no nos convienen. Veamos de manera clara esto. Por ejemplo, la descripción del reino nos puede llevar a confundirnos. Ya establecimos que el reino significa dominio, influencia y soberanía y poder real. Todos nosotros pertenecemos a ese reino de Dios. Eso implica que seguimos a ese rey y sus leyes. Estamos llamados a hacer lo que el reino de Dios nos dice. El problema es que muchos de nosotros, cuando le quitamos al reino lo tuyo, lo hacemos nuestro propio reino. Y entonces comenzamos a confundirnos, a creer que somos nosotros los que mandamos en nuestra vida. Por eso hay tanta gente tomando decisiones erradas, porque siempre sencillamente creen que ellos pueden gobernarse a sí mismos sin ningún tipo de dar cuentas a Dios. Y hermanos, ¿no es cierto que uno de los grandes problemas que nosotros vemos en nuestras iglesias es los reinos que se levantan por personas que creen que ellos pueden gobernar y dominar a todas las personas? O aún en la casa, cuando alguien cree que puede reinar sobre sus hijos o reinar sobre sus esposos o sus cónyuges, está confundiendo, porque el único que puede reinar sobre la vida de otra persona es Dios. Y eso lo insisto. Miren, esta semana volvimos a oír esa famosa teoría en la cual
nosotros tenemos que tener a alguien al que debemos rendir cuentas y que esa persona nos pueda preguntar a nosotros, hacer las preguntas duras, las preguntas que nos pueden hacer pensar. En la iglesia del Nuevo Testamento, nuestros hermanos se daban cuentas unos a otros, no porque yo decía, vaya, voy a poner ahí, él va a ser mi tutor y le voy a decir lo que me está pasando, hasta las cosas más feas. En la iglesia del Nuevo Testamento, la gente le decía a la otra gente, ayúdame, porque eran amigos. El resultado de que una persona confiara en otro hermano en la iglesia era porque el resultado era uno solo y todos tenían las cosas en común. No era una práctica en la cual yo tengo que andarme confesando. Y por eso, ¿saben? Es peligroso esos grupos pequeños que hacemos, de reuniones en casas y todo lo demás, porque ahí se puede caer en la tendencia a que en medio de toda la tertulia empecemos a confesar cosas que no debemos confesar. Y que después, algunas otras personas que en ese momento son mis amigos, se pueden convertir en mis enemigos y después lo usan en mi contra. Recuerden esto, Dios le dijo a David, mira, vos ya le regaste en mandar a contar a la iglesia. Te doy dos alternativas. O caes 3 días en las manos mías, el ángel de Jehová que destruye Jerusalén, o te doy tantos días para que te persigan tus enemigos. Y David dice, no, hombre, es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres, porque Dios en un momento determinado se arrepiente de su misericordia, pero el hombre va a ser misericordia. Ahora, yo no quiero decir aquí que usted no tenga la capacidad de una amistad en la iglesia en la que usted pueda compartir sus necesidades y sus cargas, porque eso es parte del cuerpo. Pero que yo tenga un cura confesionario evangélico al que le voy a decir todos mis problemas y él me dé la absolución para que yo siga, hermanos, esa práctica no es ni siquiera sana ni tampoco es bíblica. Yo debo tener amistades en mi iglesia que me edifiquen y a las cuales les puedo compartir mis intimidades, de acuerdo, pero son mis amigos. No son alguien que sea una persona a la que yo le escribo, a la que le digo, vaya, tome, ejerza dominio sobre mí. Nadie puede ejercer dominio sobre ustedes, hermanos, solo Dios, solo a Él le compete ese tipo de experiencia. Y por eso es importante, porque nos podemos confundir. ¿Saben? Porque a una persona, cuando se le da demasiada autoridad sobre su vida, esa persona, hermano, no va a creer que va a ser benévola sobre usted. Esa persona va a aprovecharse porque el poder, ese poder y ese dominio embriagan. Hermanos, se embriagan. La gente que tiene poder se embriaga con ese poder que tiene. Ahora, el segundo, el poder nos puede llevar, si la primera, el reino nos puede llevar a confundirnos. No se confunda, usted es miembro del reinado, no es el rey. Cuando usted cambia eso, ha cambiado el concepto de reino. Somos vasallos, no somos los reyes. Si somos los reyes, estamos confundidos y hemos entrado en una tentación muy peligrosa, porque Dios no compite con ningún rey. A todos les da golpe de estado. En segundo, la descripción del poder nos puede llevar a enaltecernos. Una vez más, hacemos el uso del término poder. Es el término dunamis, que implica capacidad y fuerza para realizar algo. ¿Con qué fuerza realizamos lo que realizamos? ¿Quién nos da la capacidad para los logros que tenemos? No proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando yo le digo a Dios, tuyo es el poder, estoy reconociendo que yo no tengo ninguna capacidad, que todo lo que yo he recibido proviene de Dios. Y al reconocer eso, nos hace estar en el lugar primero. Pero ¿se ha notado usted que cuando hay personas que logran grandes cosas en el Evangelio, ya no se convierten en personas que tienen que ver con humildad, sino con el asunto de que deben ser reconocidos por poder? Yo he conocido pastores y líderes de iglesias grandes, las mega iglesias, que ellos no aceptan que alguien les diga todo lo contrario a lo que están diciendo. Y la razón de por qué no aceptan lo contrario a lo que les está diciendo es porque ellos tienen una gran iglesia y tienen un montón de seguidores. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el poder nos puede llegar a enaltecernos, hermano. Y es más importante entender que la humildad es un valor importante en nuestras vidas, porque eso es lo que nos hace sentir que dependemos de Dios.
Hermanos, si se confunde, el Rey de Dios no es usted. Si se enaltece, el poderoso no es usted, el poderoso es Dios. Y todo lo que usted recibe proviene de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que usted tenga que no se lo haya dado Dios. Aún la capacidad de respirar este día se la dio Dios. Y eso nos hace sentirnos a nosotros donde debemos estar. Si alguno de ustedes alguna vez llega a tener poder, hermanos, ya se han visto, acuérdense de uno también, pues, pero no se vayan a enaltecer, porque no hay mayor trancazo que uno se pueda dar cuando uno se enaltece. Porque Dios es especialista en bajar a la gente que enaltece. La tercera es que si la descripción de la gloria nos puede llevar a exhibirnos. Por eso es que es importante entender la palabra tuyo. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. ¿Saben que una persona que pierde de vista que todo lo que hace es para la gloria de Dios es una persona exhibicionista? Esta ya es un gran peligro con la falsa adoración. Ahora observa usted cómo va la cadena. Primero levantamos nuestro reino, luego nos constituimos como el máximo poder, cuya palabra no se discute, y finalmente, ¿qué hacemos? Necesitamos la fama de que la gente conozca nuestro reino y nuestro poder. Por eso es que se exaltan, porque una vez que yo perdí el concepto de reinado, el concepto de poder, y lo atribuyo a mí, lo que voy a querer es que todo el mundo reconozca que tengo eso. Por eso es el peligro de las construcciones y de las cosas que hacemos en el Evangelio, porque muchas personas creen que porque tienen ese reino, que tienen ese poder, se les merece reconocer en todo, o se les merece recibir su palabra como que si alguien no se les puede discutir. Y ¿saben qué es lo más triste, hermanos? Que muchas veces nosotros mismos promovemos ese tipo de cosas. Yo recuerdo que en una iglesia había un hermano que es un hermano de muchos recursos, y él llegaba a las asambleas con los hermanos cuando estamos tratando algo, y la mitad de la iglesia eran empleados de él en el trabajo. Entonces, cuando hacíamos alguna cosa que queríamos decidir sobre las cosas que hacíamos, tal vez habíamos dicho una cosa con toda la gente, y de repente se paraba y decía lo contrario, y todo el mundo decía que sí, porque como era su jefe. Y no podían diferenciar, que la iglesia no tenía nada que ver de eso, pero como tenían dos, entonces un día lo llamé y dije, mira, yo te voy a pedir que mejor o no llegues a la reunión o no influyas de esa forma con la gente, porque entonces todos los empleados de él decían, bueno, si lo que él dice, pues hagámoslo, ¿va? Porque él es el jefe. Y entonces ese poder, y fíjense que uno no se da cuenta que muchas veces, hasta en los más pequeños, se puede sentir que uno ha logrado un estatus y ya más influencia. Usted puede ver que la gente lo trata diferente a usted si cambia de carro, o si tiene un carro más ¿no se fija usted en eso? A veces cuando yo llegaba con el otro carro, con el Aguijón verde, que ya murió, por cierto, descansa en paz, y oye, la policía me los parqueaban, ¡ay, para el otro! Pero pasaban carros de camionetas y todo, y le daban el parqueo. Una vez íbamos saliendo de un parqueo y venía un carro de lujo y nosotros veníamos aquí y el carro se había pasado un pedacito de la puerta, nosotros ya habíamos pasado todo, y el policía, el vigilante bien enojado, nos dice retroceda. O sea, pues el carro viejito era el que tenía que echarse todo el kilometraje para atrás, y el pedacito que podía retroceder. Y dije, no voy a retroceder, porque mío es el dominio, el poder y la autoridad. No, pero es que no, que retroceda él si nosotros íbamos de salida. Y la otra es la que iba manejando, bien enojada porque no se iba para atrás. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué es que la gente, ay sí, a todos? Y ese es el peligro. Y el problema es que uno, si tiene el poder y no se da cuenta, cuando de repente empieza a tener esa vanagloria de exhibirse, de glorificar, y de que su forma de ser sea la más forma. Hermanos, por eso es tan peligroso, por ejemplo, los grupos de alabanza y todo lo demás, las cosas que hacemos públicas, porque si nosotros perdemos de vista que lo que estamos haciendo aquí al frente es para la gloria de Dios, no queda en el vacío, terminamos siendo para la gloria de nosotros o por la gloria del diablo.
Entonces es importante entender que la reputación y la fama que nosotros podamos tener, simple y sencillamente, hermanos, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Esta semana fue las conferencias y fui a traer a unos hermanos a Costa Rica, al aeropuerto de Costa Rica, y venía una hermana y me dice: hermano, suyos son los instrumentos que van a usar los muchachos ahora. Y yo le dije: no. ¿Y de quién son? Son de Dios. Bueno, en otras palabras, de aquellos que los compraron, pero no son míos. O sea, ¿por qué voy a decir así? Son míos. No. Y claro, la gente, cuando uno le responde así, se quedan como en loading, para se descargan, como que les da falla. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos tan acostumbrados: lo mío, mi poder, mi reino, mi gloria. Y cuando Jesús dice: ustedes deben cambiar esa mentalidad, no es tu poder, es mi poder, es decir, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra. Hermanos, por favor, nunca perdamos de vista que todas las cosas que la gente nos pueda adular y aplaudir corresponden a la gloria de Dios depositada en nosotros, y que todo el mundo debe entender que esa gloria le pertenece a Dios. Ahora, ¿existirá alguna forma de enfrentar esto? El texto lo dice. En tercer lugar, de las aportaciones que el texto da con respecto a cómo batallamos estas tentaciones, cómo evitamos el poder, la gloria y la honra se ubiquen en nuestras cabezas, sino que la veamos hacia Dios. Primero, mire, con respecto al reino, que puede confundirnos, debemos entender una cosa importante: debemos entender el diseño de Dios. Ese diseño significa la palabra tuyo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le pertenece todo, nada es suyo. Todo lo que está diseñado. Usted no está aquí para hacer algo suyo, ni para construir cosas que al final sean suyas. Esto no es el diseño de Dios, simplemente vivimos de prestado. Por eso es que es tan peligroso cuando nosotros voy a hacer mis cositas. Esto es mío. Porque simple y sencillamente vivimos de prestado. El diseño de Dios es que usted es peregrino. No sé si entiende la idea del nómada. Usted no puede. Miren ustedes el modelo de Abraham. Abraham tenía pisto, ¿sí o no? Desde que se conoció al Señor, se le duplicó la riqueza. Ustedes han visto que Abraham construyó una casa en Canaán, o construyó una casa en Egipto. Y dijo: me voy a dedicar aquí, voy a construir mi casita porque va a ser lo que es mío. No, ¿por qué? Porque el texto dice que él buscaba una ciudad mejor. El que nosotros seamos peregrinos y nos aferremos a que voy a construir lo que es mío, no quiere decir que sea malo, pero quiere decir que si nosotros lo hacemos nuestro, cuando es de Él, entonces tenemos problemas. Por eso es importante cederle a Dios todo. La segunda cosa es con respecto al poder que puede enaltecernos. Debemos entender una cosa importante: el dominio de Dios. ¿Sabe cuál es el dominio de Dios? O sea, a mí, ¿sabe cuánto domina Dios? Mira lo que dice ahí: por todos los. Sí. O sea que mira, si usted se cree con poder, dominio y autoridad, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto le va a durar eso? 70, 80 años. ¿Cuánto dura el dominio, el poder y la autoridad de Dios? Todos los siglos. Quiere decir que hace 100 años los que estaban veían a Dios haciendo lo mismo y nosotros no lo veíamos. Nosotros en este siglo lo hemos visto, pero en el siguiente siglo Dios seguirá haciendo. Entonces uno se pone a pensar: si Dios es eterno y Dios tiene dominio por todos los siglos de los siglos, ¿cómo nosotros nos podemos creer autosuficientes para vivir una vida de poder y de jactancia y de dominio y de gloria, cuando simplemente viviremos, ¿qué? 60, 70 años, 80 años? Y ya los últimos años no son tan buenos años que digamos, ¿no? Porque yo ya voy a cumplir 60 años y yo me di cuenta que ya no. En mi mente puedo hacer algunas cosas, pero ya no. Ayer estábamos ahí en el edificio, me dice el Sarco: está el ascensor, pero están las gradas, son 52 gradas, vamos por las gradas. Mala decisión. Pues cuando llegaba por la 48 sentía que me salía el corazón aquí.
Y las otras veces cuando ya íbamos a subir a comer, me fui en el ascensor. Y como estos son bien jóvenes y como lo molestan a uno, y ya no soy por el grado, no, ya probé, ¿para qué más? Así, bueno, subir me muero. Y todavía nosotros creemos que podemos hacer, hermano, hemos llegado a una edad en la cual, cuando yo, pues, usted está joven, que cuando se me cae una cosa en el piso me cuesto en el piso un rato, porque cuando llego al piso, un rato, y para levantarme, otro rato. ¿Sí o no? Ya no aquella cosa de que vaya, mire la receta y necesito un brazo más largo, ¿me entiende? Entonces, yo me puse a pensar, si nuestra vida es tan efímera, qué ingenuidad el quererla gobernar uno mismo, cuando tenemos a un Dios que gobierna por las eternidades. Y eso significa que Dios seguirá estando en pie, aun cuando usted ya esté muerto, cuando haya muchos muertos. Ahora, la segunda cosa que yo miro ahí es que con respecto a la gloria que puede llevar a exhibirnos, debemos recordar y aprender esto, aprender cuál es el desafío de Dios en nuestra vida. Miren, ¿cómo termina esa oración ahí? ¿Cómo termina, hermanos? Amén. Fíjate. Me gusta la expresión amén. Esta palabra es una palabra que nosotros le hemos abaratado en el Evangelio. Todos le decimos amén. Hermano, ya vinieron las pupusas, amén. Hermano, yo le pegaba a mi mujer, amén. Hermano, yo era borracho, amén. Todos usamos la palabra amén y no nos damos cuenta que la palabra amén en realidad es una palabra que tiene un contenido teológico. La palabra amén se puede ver como la raíz que indica firmeza y seguridad. Y en hebreo coincide con la raíz de la palabra fe, la palabra amén. Posteriormente derivó del griego amén y de ahí a otros términos, y originariamente se utilizaba en el judaísmo. Después de su uso se extendió a otras religiones como el cristianismo. Esto implica que debemos entender la gloria de Dios como un desafío a darle el crédito a Él siempre. ¿Saben ustedes que la palabra amén es la última palabra de la Biblia? Y termina en el libro de Apocalipsis diciendo que aquí Él viene breve, y después dice amén. La expresión amén significa que nosotros le decimos a Dios que nunca nos detenemos a pensar lo grande que es Él. Esta palabra amén se utiliza en el, en el Nuevo Testamento, se utiliza más de 125 veces. Pero todas las veces que la palabra amén aparece en el Nuevo Testamento, está al final de una doxología y de una oración que indica la soberanía y la grandeza de Dios. ¿Sí? Judas dice, a Él sea toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Ahí cabe la palabra amén, ¿no creen ustedes? Es que la palabra que al final de ahí tiene que decir es amén. Y la palabra amén no solamente tiene que ver con una expresión de conocimiento, sino que es tan dinámica que es una expresión gigantesca que habla acerca de una expresión de júbilo. La idea es que debería tener, cuando el texto está hablando aquí en el Padre Nuestro, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, y nosotros decimos amén, estamos diciendo verdad, verdaderamente, que así sea, es la realidad, se cumplirá, amén y amén. Significa que nosotros tenemos una decisión de fe, de reconocer que lo que estamos oyendo y lo que se ha concluido así va a ser. ¿Y qué significa entonces eso? Significa que cuando la gloria de Dios es usurpada y nosotros nos enaltecemos, Dios lo que está diciendo es, tú no eres el que produce la gloria, sino el que la reconoce. Por lo tanto, la mejor manera de no enaltecerte es entender que tú estás dentro del amén, que así sea. No eres el que produce el amén. Hermanos, es una forma firme, es una forma de decir las cosas. Yo sí creo que versículos del Padre Nuestro nos hablan a nosotros de un reto como gente que tenemos que ver espiritualmente hablando las cosas. ¿Cuál es
el afán, hermano, de controlar su vida y controlar la vida de otros? ¿Cuál es el afán de querer tener poder económico? ¿Cuál es el afán de quererle robar la gloria a Dios? Hermanos, debemos entender que hemos sido llamados a ser unos vasallos en el reino de Dios. Que esta serie de reflexiones nos ayuden a pensar y a replantear nuestra manera en que nos acercamos a Dios, hermanos. Creo que Dios tiene toda la libertad para enseñarnos qué es lo que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, el poder, el dominio y la gloria le pertenecen a Dios, no a usted. Vamos a ver. Padre, qué tremendo es saber que nosotros solo somos tus siervos, que no tenemos ningún tipo de protagonismo, sino que somos gente que reinamos contigo, porque tú eres el Rey. Bendecimos tu nombre, gracias por lo que nos das, gracias porque sabemos que tú tienes para con nosotros una vida más abundante. Gracias por tu palabra, que podamos aplicarlas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.